Pues sí, eso es exactamente lo que he hecho. En cuanto que he podido, he saldado la deuda que tenía con ese proveedor y ya le he ingresado los 100.000 euros que le debía, así que yo diría que el asunto está completamente resuelto. Pues no tan rápido, Quintero. Nosotros no tenemos constancia de que Oriol Torres haya retirado la denuncia contra ti. Ni de que usted haya saldado esa deuda. Bueno, pero eso lo podéis comprobar fácilmente, ¿no? Solo hay que hacer una llamada, es una gestión simple. Sí, nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer, pero eres tú quien debe aportar pruebas. ¿Por qué medio has saldado esa deuda? Pues por los canales habituales, tratándose de una cantidad tan elevada, lo he hecho mediante transferencia bancaria, que digamos es lo más correcto, ¿no? Supongo que tiene algún documento que... Sí, claro, por supuesto. Aquí tengo el justificante de haber hecho... Bueno, te dejo el justificante y la factura. Ahí lo tienes todo. Perfecto, pues tomamos nota de que aportas este documento. Aún así, tendremos que verificar que la transferencia se ha llevado a cabo. Sí, me parece lógico, eso es lo que tenéis que hacer, pero vamos, desde ya os digo que el documento es totalmente auténtico. Ya. ¿Y de dónde has sacado 100.000 euros en tan pocos días? Bueno, ya sabéis que como empresario tengo recursos, pero supongo que querréis que os dé una explicación más detallada, ¿no? Deseando escucharlo estamos. Muy bien, pues vamos allá. A ver, últimamente la joyería estaba atravesando un serio problema económico, digamos que problemas de liquidez. Así que llevaba un tiempo dándole vueltas a ver de qué forma podía resolver el asunto y digamos que al final opté por una solución bastante arriesgada. Me decidí a vaciar todas las cuentas bancarias que tenía con la joyería. Saqué todo el dinero que tenía ahí para invertir en criptomonedas. Ya. Supongo que también tiene un comprobante de esa compraventa de criptomonedas. Sí, claro, por supuesto. Tengo aquí el informe de las dos transacciones, la de compra y la de venta de las criptomonedas. Como pueden ver, está todo en regla. Muy bien, sí. Y ya que estás tan colaborador, ¿te importaría decirnos dónde has estado todo este tiempo? Sí, claro, he estado en casa de un amigo que me ha alojado muy generosamente. ¿Dónde, Quintero? Pues en Almería. He estado en Almería, concretamente en el Cabo de Gata. Este amigo mío tiene apartamentos turísticos por allí, me ha dejado uno muy generosamente, como ya os he dicho. Como sé que también me vais a preguntar por los datos de mi amigo, he traído también aquí su nombre, dirección y su número de teléfono. Se llama Ernesto. ¿Y por qué les dijiste a Hanna y a Víctor Salas que estabas en Sudáfrica? Para no preocuparlos. Son amigos. No quería que estuviesen sufriendo pensando que yo podía tener serios problemas o que estaba en dificultades. No creo que tenga nada malo ni que sea ningún delito intentar no preocupar a tus amigos, ¿no? Desapareciste dejando un pufo considerable. Te has ocultado de la justicia y de tu acreedor. Si crees que le has ahorrado preocupaciones a tu gente, creo que estás muy equivocado. Bueno, no lo sé. Es probable que a lo mejor no actuase de la forma más correcta. Quizá tendría que haberme quedado aquí dando la cara y afrontando todos esos problemas, pero ya os digo, no se me ocurrió otra cosa. Yo creo que hay mucho que aclarar todavía. Pues no sé, Claudia, yo creo que no hay nada más que aclarar. Ya os estoy diciendo, he tenido problemas de solvencia, problemas de liquidez. Lo único que tenéis que hacer es comprobar esta información. Así que, en fin, creo que va siendo hora que me vaya a casa. No. ¿No? Sintiéndolo mucho, creo que vas a tener que quedarte en el calabozo hasta que comprobemos punto por punto todo lo que nos has contado. ¿Cómo que tengo que quedarme en el calabozo? ¿Estás intentando decirme que me tengo que quedar aquí esta noche en calidad de detenido? Llevas semanas desaparecido. Hay una orden de búsqueda y captura contra ti. Nuestra obligación es presentarte ante un juez. Me parece muy bien. Claudia, me parece estupendo. Presentarme ante el juez, no tengo ningún inconveniente, pero vamos, también puedo ir yo por mis propios medios, ¿no? Puedo ir solito mañana, a primera hora, si queréis. No creo que sea necesario pasar aquí la noche en el calabozo, sería absurdo. Verás, hace mucho tiempo que no sé lo que se te pasa por la cabeza, Fernando Quintero. Así que prefiero tenerte bien localizado hasta que se aclare todo este asunto. Yo me vais a perdonar que diga esto, pero me parece un poco abusivo por vuestra parte, ¿no creéis? Solo estamos siguiendo el procedimiento habitual. Detener al sujeto que tiene la orden y llevarlo ante el juez.
dadas las horas que son, no vamos a poder comprobar toda esta documentación. Está claro que a estas horas esta documentación no la podéis comprobar. Pero hay jueces de guardia, no lo sé. No tenéis ningún motivo para detenerme ni para retenerme aquí esta noche. Eso es precisamente lo que tenemos que comprobar. Si hay motivo. Marta, por favor. Llévate al caballero al calabozo. De acuerdo. En fin, supongo que no se puede hacer otra cosa. Esto es lo que hay. Pues nada, que paséis buena noche. Igualmente.